Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír su voz en los potentes truenos y ver
Andábamos perdidos, andábamos en el mundo, pero el Señor llegó su misericordia a cada uno de nosotros, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, a los que faltan por llegar. Ese día el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, y fue con un propósito. Mas ahora el 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el propósito, hermanos, por el cual Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. El propósito que hay en cada uno de nosotros, la visión celestial, el ir y predicar el Evangelio, ir y a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, hermanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preparándonos, dándole la gloria a nuestro Señor, reconociendo en todo tiempo que su misericordia hasta el día de hoy ha sido con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, así nos levantamos, nos ponemos de pie y con esa reverencia a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vamos a orar. Yo tengo mi propia necesidad, igual que ustedes, nuestra propia carga. Que venga cansado y cargado, dice el Señor, venga a mí que yo lo haré descansar. Y así, en esa actitud, con esa reverencia, vamos a ponernos delante de nuestro Señor en el nombre de Jesús. Amén, hermanos, oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, hoy me presento delante de ti, Señor, porque tú conoces mi condición, Señor, porque tú conoces, Señor, mi debilidad, Señor. Aún mi pecado que esté oculto, Padre, hoy lo presento delante de ti, Señor. Hoy me presento, Señor, delante de ti, Señor, porque necesitada estoy de ti, Señor, porque hoy pongo toda mi necesidad, Señor, todo pecado que me acecha, Señor, todo lo que quiera venir, Padre, en esta hora, Señor, a oponerse, Señor, porque yo quiero estar delante de ti, Padre, pero hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, toma toda carga, todo cansancio de mi vida, Señor, toma todo pecado, Señor, toda debilidad, todo lo que quiera, Señor, estar oponiéndose en esta hora, en este culto hermoso, Señor. Hoy nos presentamos como pueblo, Señor, hoy nos ponemos a cuenta, Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos perdones, Señor, límpianos en esta hora, Señor, porque sin santidad nadie te verá, Señor, sin santidad, Señor, nomás estaremos aquí, Señor, y no pasará nada, Padre, pero si en esta hora, Señor, tú nos limpias, Señor, a cada uno, Señor, primeramente a mí, Señor, límpiame, Señor, límpiame en esta hora, Padre, quiero agradarte a ti en este día, Señor, quiero ser un vaso, Señor, en medio de la alabanza para alabar y santificar, sea santificado tu santo nombre, Señor.
porque no tenemos a dónde ir, Señor. Mira nuestra necesidad, Señor. Sin ti nada somos, Padre, pero tú, Señor, por tu misericordia, hoy nos has traído a este lugar, este punto de reunión para alabarte, para bendecirte, Señor. Pero hoy presentamos nuestras manos, nuestro cuerpo, Señor, que tú nos limpies en esta hora, Padre, para levantar nuestras manos sin ira, sin conciencia, Padre. Hoy te pido que nos perdones, Señor, si como pueblo, Señor, hemos tenido roces, Señor, no nos hemos puesto a cuentas, Padre. Perdónanos, Señor, no permitas que nada, Señor, se oponga en esta hora, Señor, en medio, Señor, en medio de la oración, en medio de la alabanza, Padre. Hoy te pedimos que tú te glorifiques, Señor. Glorifícate en cada hermano, en mi vida, Señor. Hoy ponemos estos jóvenes, Señor, que están en alabanza, la vida de mi hermano Abraham, Señor. Bendito Padre, el que está en multimedia, Señor, el que va a predicar, el que va a orar por diezmos y ofrendas, Señor. Que lo hagamos, Señor, con temor, con temblor, aún mi vida, Señor. Aquí estoy, Señor. Mira mi condición, Padre. Perdona, Señor, todo pensamiento, Señor. Lo llevamos cautivo en esta hora, Padre. Hoy lo ponemos a tus pies, Señor, y no permitas que ninguna distracción, Señor, venga, Señor, ninguna apatía en medio de la alabanza, Señor, en medio del culto, Señor, sino que este corazón esté listo, Señor, esté preparado, porque hoy es un culto, Señor, es culto donde tú te vas a glorificar, donde tú vas a abrir la ventana de los cielos, Señor, y vamos a ver tu gloria, Padre. Y así, Padre, en esta hora nos hemos puesto en cuenta, Señor. Creemos por fe que tú has escuchado esta oración, Padre. Y así, Señor, todo el pueblo reunido, Señor, con agradecimiento, Señor, reconociendo tu misericordia, Padre, en esta hora, Señor. Invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu presencia. Invocamos tu Santo Espíritu. Seas tú bienvenido a tu casa, Señor. Seas tú bienvenido en esta hora. Hoy te invocamos, Señor, en medio de tu pueblo. Tú eres el grande, Señor. Tú eres el grande, Padre. Haz tú la obra en cada uno de nosotros, Señor. Recibe tú la gloria, Padre, y prepara nuestras manos, nuestros pies, para que, Señor, dancemos en tu presencia, Señor, para que nos regocijemos, Padre. Bienvenido, Espíritu Santo. Y todos los que estamos de acuerdo decimos amén, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso, recibámosle. Bienvenido, Espíritu Santo. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Esta alabanza en el altar de Dios, el fuego está encendido. Cuando está el altar de Dios en tu corazón, amén. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo puede apagar, nadie lo puede apagar, porque el fuego está en mi corazón.
sea la gloria, mis hermanos. Pues vamos a la palabra y yo invito a mis hermanos que con todo su corazón pongamos atención. Amén. Vamos ahí a Primera de Samuel capítulo 30, amén. Y vamos a meditar esta palabra que el Señor ha preparado para nosotros, para fortalecernos, para guiarnos, para edificar el corazón nuestro, amén. Y esta obra también. Primera de Samuel capítulo 30, amén. Vamos a ver. Vamos a leer del verso 1 al verso 8, amén. ¿Sí? ¿Listos? Dice la escritura. El airecito está dando. Así dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén, dice. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido ¿qué? Habían invadido el Negué y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David se llamaban Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. También eran ¿qué? Cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y hubo una respuesta, ¿verdad? ¿Cuál fue? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Yo te invito ahí como estás. Vamos a hacer una pequeña oración. Inclina ahí tu rostro y ¿por qué no con tus propios labios le dices: Señor, tú siembras tu palabra en nuestros corazones. Y aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Lo que nadie puede ver, aquí está, que es mi interior. Y hoy estamos dispuestos a escucharte a ti, poder escuchar tu voz y poder aprender a través de este ejemplo, poder entender tu buena voluntad. Gracias, Padre, por mis hermanos, porque en medio de estas familias, a través de tu Hijo, el resplandor de tu imagen, la sustancia tuya, podemos conocerte, Padre. Tu palabra sea viva y eficaz y sea como una espada que corte, que pueda darle testimonio a mi espíritu de que tú me has hablado el día de hoy. Háblale, mi hermano, y que con esa seguridad, con esa fe, lo que produzca tu palabra en mí, yo lo lleve por obra. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo. Amén. Amén. ¿Hiciste esa oración? Dale un aplauso al Señor. Amén. Si ya se lo ibas a dar, dáselo. Nadie te detiene para exaltar el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos aquí a ver algo muy importante, ¿no? De repente David
venía, ¿de dónde venía David? Dice la escritura. ¿De dónde? Venía de tierra de los filisteos, mis hermanos. Amén. Venía de la tierra de los filisteos y llevaba 3 días de camino. Y alrededor suyo, con compañía, David iba con compañía, iban 600 hombres con él. Y habían regresado a casa, a un lugar llamado Siclag, ¿verdad? Y dice la escritura que llegaron ahí, pero de repente sucedió algo, ¿verdad? ¿Y qué fue? Que habían llegado, ¿cómo dice la palabra? Merodeadores, ¿sí dice así? Habían llegado merodeadores y se habían llevado cautivas a las mujeres, a los hijos y a las hijas, y habían quemado todo lo que había en el lugar de David y estos hombres. Eso es lo que enseña la palabra. ¿Sí vamos bien? ¿Verdad que sí? Pero entonces, cuando ellos van, sucede algo, mi hermano. Ellos venían cansados, ellos venían huyendo de una persecución que por un buen tiempo Saúl había hecho en la vida de David y por consecuencia en la vida de estos hombres también. Y ellos habían dejado a su familia ahí, habían ido a este lugar, ahí a la zona de los filisteos, y habían estado ahí alrededor de 1 año, 2 meses, por ahí, 4 meses, se habían estado ahí. Y de repente sucedió algo allá en la tierra de los filisteos, y todo esto nos muestra las adversidades que este siervo llamado David estaba enfrentando en esta porción de la escritura. ¿Sí vamos ahí? Amén. Pero hay algo que la palabra de Dios nos muestra. Dice que cuando vieron esa escena donde todo lo que habían hecho, cómo se habían llevado a sus mujeres, ellos no sabían si sus mujeres habían muerto, pero no había nadie, mis hermanos. Ellos llegaron con el anhelo de llegar ahí, descansar con su familia, de poder tener ese encuentro con su familia y poder reposar en ese tiempo donde David con los hombres había sido perseguido. Y había pasado ese año, 4 meses, y había estado ahí en la tierra de los filisteos, donde él ahí se había refugiado. Amén. Pero dice la palabra que ellos, cuando vieron la escena, pues fue algo muy difícil. ¿Por qué? Porque empezaron a llorar, ¿no? Porque no contaban con eso. Y dice la escritura que empezaron a llorar hasta que las fuerzas se acabaron, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Y se habían llevado cautivas a sus familias. Pero en el corazón de esos hombres hubo una reacción, porque no sabían si habían muerto, ¿no? Nadie les dijo, ¿saben qué? Pues las mataron o no las mataron. El chiste es que no había nadie. Y entonces ellos empezaron a tener una reacción, mi hermano. Y entonces sucedió algo, que el pueblo estaba en gran amargura de alma. Esos hombres que habían estado con David, que lo habían acompañado, que habían sido valientes en medio de las persecuciones, en medio de los filisteos, que habían peleado con David, ahora estaban enfrentando otra adversidad más, que era su propia familia. Amén. Y entonces eso produjo una reacción en el corazón de esos hombres. Y dice la escritura que hubo amargura de alma. Y ellos empezaron a meditar de acuerdo a esa necesidad, y querían apedrear ¿a quién? A David. Los amigos de David, los que habían estado con él en las buenas y en las malas, ahora iban a querer quitarle la vida, le estaban echando la culpa. Présteme ese micrófono, hermano, porfa. Amén. Porque había amargura de espíritu. Aleluya.
Pero David hizo algo diferente que no fue de acuerdo a la reacción de estos hombres. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice la escritura que se fortaleció en Jehová. Di conmigo, se fortaleció en Jehová. Amén. ¿Y qué es fortalecerse en el Señor? ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Buscar de Él, dice la hermana. Pero dice la escritura que también consultó a Jehová para ver qué hacían. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahora venía que más problemas. Venían huyendo de problemas y de enfrentar problemas, adversidades, y ahora venían más adversidades, más problemas. Porque ahora era un problema interno. ¿Sí me entienden, hermanos? Y David tenía que tomar una decisión como líder, porque él era un líder. No era rey todavía. Saúl era el rey en este acontecimiento, en este tiempo. Pero David era el líder de estos 600 hombres. Y entonces él tomó una decisión. Se fortaleció en el Señor y consultó ¿a quién? A Jehová. ¿Y qué es consultar, hermano? Pedir dirección, ¿verdad? Y entonces dice el verso ¿cuál fue la pregunta? En el verso 7 primero vamos a ver algo que nos enseña la palabra. Dice que aquí aparece, en esta escena aparece un sacerdote llamado Abiatar, ¿verdad? Hijo de Ahimelech. Y lo primero que le dijo David: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová. En aquellos tiempos, mis hermanos, la forma como los reyes, como los líderes que Dios establecía y que Dios levantaba, ellos tenían la responsabilidad de consultar a su Dios, de consultar al Señor. Vamos ahí a la palabra, vamos ahí a Éxodo 28:30, amén. Tiene mucho eco. Éxodo 28:30, por favor. Aleluya. Vamos ahí tantito rápidamente. Ahí está, mi hermano, gracias. Ya no me escucho tan como si estuviera enojado. Éxodo 28:30, vamos ahí a esa escritura, por favor. Y dice la palabra de Dios. Esta porción de la palabra es en los tiempos de Moisés. Y dice la palabra de Dios que Dios a través de Moisés le había encargado a Moisés hacer el tabernáculo y hacer las vestiduras de los sacerdotes, de los que iban a estar ministrando en el tabernáculo. Pero aquí nos enseña algo. Éxodo 28:30 dice, vamos a leer del 29, dice: y llevará a Aarón. ¿Quién era Aarón? Era el sacerdote de aquel tiempo que iba a ministrar en medio de la casa del Señor, en medio del tabernáculo. Y dice: y llevaba Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, aquí en el pecho, sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio, y aquí muestra dos palabras, ¿verdad? Urín y ¿qué? Y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón, delante de quién. Aquí esta porción en el libro de Éxodo me enseña a un líder llamado Moisés, y me enseña a un sacerdote llamado Aarón, y cada uno tenía una función diferente. Pero en estas vestiduras que Dios estaba dándole a este hombre que iba a ministrar en la casa del Señor, dice que en el pectoral
tenía 12 piedras que simbolizaban las 12 tribus de Israel. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Pero dice que había Urín y Tumín, que era la forma, el sacerdote para juzgar al pueblo de Dios en aquellos tiempos. Ellos iban a hacer juicios. Había problemas en medio del pueblo y a través de Moisés había que darle soluciones. ¿Sí van entendiendo, mis hermanos? Y entonces cuando Moisés no podía darle una solución a un problema, porque era grande, porque tal vez no podía que con esa situación, iban y consultaban el Urín y Turín. Y es algo un poco complicado porque a final de cuentas, meditando esta parte, algunos historiadores dicen que eran dos piedras, donde una piedra decía sí y otra piedra decía no. Y que el sumo sacerdote metía las piedras aquí, había en una bolsita del pectoral alrededor de las 12 piedras, y cuando había que hacer un juicio, él metía la mano y la piedra que saliera determinaba una respuesta, si sí o no. Y era la forma como que consultaban a quién, a Dios. Otros historiadores mencionan, porque esta situación no es muy clara, que las piedras resplandecían y era donde Dios avisaba sí o no, de acuerdo a la consulta donde el pueblo venía a través de este sacerdote a consultar al Señor. Otra forma que narran los historiadores de acuerdo a esta necesidad en cómo consultaban al Señor para tomar decisiones era que el sacerdote oraba al Señor, venía el asunto y él lo ponía en oración y sacaba la piedrita. Y era la forma, o de repente venía que la palabra del Señor y a través del sacerdote se consultaba al Señor. Y es algo que no es muy claro, la Biblia no lo muestra muy claro, pero vamos a ver un ejemplo ahí en Números 27, por ejemplo. Estaba terminando el tiempo de Moisés y de Aarón, y ahora venía una nueva generación. En el 27, por favor, de Números. Y Dios había preparado la vida de un joven llamado ¿qué? Josué, ¿verdad? Vamos ahí al 18, Números 27, 18, y dice: y Jehová dijo a Moisés, ¿si estamos ahí? Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de quién. Aquí otra vez entra una figura que sacerdotal, ¿verdad? Y este era un hijo de Aarón llamado Eleazar. Y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ¿qué? De ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él. Y toda ¿qué? Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado, ¿qué? Por mano de Moisés. Entonces aquí hay un traspaso, hay nuevas autoridades que iban a ser líderes y que iban a que de alguna manera ahora llevar al pueblo un sacerdote y un líder llamado ¿qué? Josué. ¿Sí me van entendiendo, mis hermanos? Y entonces dice la palabra que ellos iban a consultar el Urín, y era la forma como ya les explicaba.
Pero a dónde vamos con todo esto? Porque David consultó ¿a quién? Al Señor. David tenía que tomar una decisión importante, una decisión que iba a determinar el futuro de ese pueblo, su propio futuro, determinaba el futuro de qué, de su propia familia. Cámbiala, ¿qué es? ¿Sí me escuchan? Amén. Y era importante consultar al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios. Vamos ahí ahora otra vez, vamos a Samuel. Y vamos a ver un ejemplo más. Primera de Samuel. Aleluya. De todos modos vamos a predicar, amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? A Él sea la gloria. Primera de Samuel 28. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver aquí a otro personaje llamado Saúl. Ya estamos ahí. 28, vamos a leer el 5, el 3 al 5, perdón. Dice la escritura: ya Samuel había muerto, si estamos ahí, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. ¿Quién había muerto? ¿Quién era este personaje? El profeta Samuel. Y aquí entra otro personaje, Saúl, que era el rey de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Y Saúl había arrojado de la tierra, ¿a quiénes? A los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon ¿en dónde? Empezaba una batalla. Y vio Saúl el campamento de los filisteos y hubo una reacción, ¿verdad? Dice que tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y Saúl consultó a Jehová, pero Jehová ¿qué? No le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por ¿qué? Ni por profetas, ¿verdad? Vamos a detenernos ahí. Es la misma historia, diferentes personajes, pero ahora aquí esta historia me muestra a quién, a un rey llamado Saúl, que era responsable de un pueblo, del pueblo de Israel. Pero ahora había algo. Dice que vinieron sus enemigos los filisteos y empezaron a acampar alrededor de la zona. ¿Por qué? Porque los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Y él era el encargado de enfrentar esa batalla, de atender esa necesidad que estaba pasando. Y entonces él hizo algo, lo mismo que David, ¿verdad? ¿Qué hizo? Consultó a Jehová, pero dice la escritura que Jehová no le respondió ni por el Urín, ni por profetas, ni por qué, ni por sueños. ¿Cómo habla Dios en estos tiempos? Dios hablaba por sus profetas, Dios hablaba en sueños. Y siempre cuando hablaba traía un mensaje, traía un propósito, avisaba a su pueblo de peligro. Dios siempre se encargó de dirigir a su pueblo. ¿Sí me entienden, hermanos? Ahora, todo esto ¿a dónde me lleva? ¿Por qué Dios no le respondió a Saúl? ¿Y por qué sí le respondió a David? Ese es el punto, mis hermanos. ¿Qué había detrás de todo esto que Dios le respondió a David cuando David consultó al Señor por medio del sacerdote? Cuando David le pidió el efod a Abiatar, ¿qué hizo? Era la forma como venía el sacerdote y entre los dos consultaban lo que Dios avisaba. Podían conocer la voluntad de Dios. Pero aquí hay algo que hace la diferencia. ¿Cuál? Di conmigo: David se fortaleció en el Señor, lo que no hizo Saúl.
Saúl estaba acostumbrado a una posición. Se había olvidado de dónde Dios lo había sacado. Y Saúl estaba tomando decisiones que eran contrarias a la voluntad de Dios. Y Dios lo sabía. Y Dios había enviado su profeta y le había dicho que lo desechaba. Sí, vamos entendiendo, mi hermano. Y por esa causa, por no obedecer a la palabra de Dios, todo empezó con algo. Y muchas veces es lo que sucede entre nosotros. ¿Qué? Tomamos decisiones, nos vienen pruebas, pero no consultamos al Señor. Y tú podrías decir, es que, pues, Saúl también lo hizo. Acompáñame ahí al capítulo 15 y vamos a ver algo que nos va a enseñar la palabra. Amén. Capítulo 15, por favor. Ahí vamos, hermanos. Dice la escritura, ahí en el capítulo 15. Vamos a leer esta parte. Ahí en el verso 9, 15:9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 13 vamos a leer. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová. ¿Quién estaba hablando aquí? Saúl, ¿verdad? ¿Y qué le dijo al profeta Samuel? Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido ¿qué? La palabra de Jehová. Y Samuel le respondió: pues qué ruido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás ¿qué? Lo destruimos. 16. Y Samuel le dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y le dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y fíjense lo que respondió Saúl: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. ¿En dónde? En Gilgal. Vamos a detenernos ahí. ¿Cuál era el problema de Saúl? Que se dejaba presionar por el pueblo. Dios le había dado una orden al líder y el pueblo presionó. ¿Y qué dijeron? Vamos a llevarnos lo mejor, cuando Dios les había dicho: acaben con todo, con animales, con mujeres, con niños, acaben con todo. Y ahorita voy a explicar eso, ¿no? Porque podrían decir: oh, esa es la voluntad de Dios, que un líder mate gente, ¿no? Pero siempre hay un propósito. Siempre la escritura me enseña la voluntad de Dios.
Dios no se va a equivocar, la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es agradable. Pero aquí Saúl estaba tomando malas decisiones, estaba obedeciendo a medias. ¿Y en qué se muestra esto? Él estaba preocupado por lo que el pueblo decía, por lo que el pueblo hacía, se dejaba presionar. Verso 30. ¿Qué le dijo Saúl a Samuel? Ya cuando él ya había sido juzgado y todo. Fíjate lo que dijo Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, ¿qué? Tu Dios. ¿De qué estaba preocupado Saúl? De las apariencias, mis hermanos, y no del corazón. Eso es lo que hacía la diferencia. Por eso cuando él consultó al Señor, y así como David consultó, eso es lo que hizo la diferencia. David estaba más preocupado por su relación con Dios que aún por la propia prueba que estaba pasando, que aún su propia familia. David estaba más preocupado por lo que Dios le dijera, lo que Dios le pidiera que hiciera, su relación con Él, su fe en el Señor, que aún en medio de esos hombres que estaban ahí, que se levantaron y querían que apedrearlo. Lo que le importaba a David era su relación con el Señor. Y eso lo cambia todo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿a dónde me lleva esta palabra? ¿Qué es lo que me enseña esta palabra? Nosotros enfrentamos adversidades. David las enfrentó. Imagínate, 3 días de viaje. Vivió ahí con los filisteos. Esa no era la voluntad de Dios, y se fue ahí a esconder. Fue expulsado de su país. ¿Quién lo hizo? Saúl. Saúl lo estuvo persiguiendo. Le tenía celos, le tenía envidia. No supo guardar su corazón, y David ahora tenía que enfrentar pruebas, persecuciones. Y llegó un momento donde lo perdió todo. En un momento que sus propios hermanos se vinieron con él. En un momento que su ciudad estaba destruida. En un momento ¿qué es lo que sucedió? Lo querían apedrear. Y él tenía que tomar una decisión, pero no podía consultar a Dios. No podía llevar una vida religiosa sin antes enfrentar a ese Dios que te ha llamado a ti, que me ha llamado a mí. Porque era lo más importante, y eso es lo que hizo la diferencia. Si estamos aquí, mis hermanos. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las persecuciones, muchas veces no es por mi fe, no es por mi obediencia. Y Saúl es el ejemplo, porque de repente llegaron los filisteos, ¿verdad? Y dice que tuvo miedo y hizo lo que ya sabía hacer, consultar a Dios. Pero lo mismo le pasó a David. ¿Y esto qué aplica para mí, hermanos? Viene la prueba, viene la adversidad, viene la tentación, y tomamos decisiones que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Acompáñame ahí a Samuel 27. ¿Qué dice? Puedes poner ahí, hermano. Primera de Samuel 27, el 1 y el 2 nada más. Vamos a ver esto. Dijo luego David, fíjate lo que meditaba David. Dijo luego David en su corazón:
Al fin seré muerto. Algún día por la mano de quién? De Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de ¿qué? ¿Qué dice esa palabrita? No la quites, hermano. Dijo luego David, ¿en qué? En vez de consultar a Dios, David consultó su corazón y se fue 1 año 4 meses a un lugar que no debía haber ido. David era un hombre que estaba acostumbrado a consultar al Señor. Era un hombre que le cantaba al Señor, que levantaba cantos, que dice la historia en Samuel que él se iba a cuidar las ovejas de su padre y ahí le entonaba cantos y ahí se deleitaba, y venía a veces las fieras del campo a quererse llevar las ovejas, y él peleaba ¿con quién? Con esos animales, con el león, con el oso, porque Jehová estaba con él. Más adelante, cuando vino un espíritu malo a Saúl, el testimonio de David se manifestaba delante de todo el pueblo, y dice que lo invitaron ahí a la casa de Saúl, y él empezó a tocar a su Dios, y cuando él tocaba, ese espíritu malo se iba ¿de quién? De Saúl. Era un hombre que conocía a su Dios, era un hombre que oraba, era un hombre que hablaba con Dios, era un hombre que conocía las escrituras, estaban en su corazón. Pero ahora, de tanta prueba, de tanta persecución, se equivocó, y en vez de consultar al Señor, dijo en su propio corazón: ya estoy cansado de esto, mejor me voy a ir a la tierra de los filisteos, y ahí Saúl, que ya no me va a poder hacer nada. Y esto pasa en estos tiempos en medio del pueblo de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Tomamos decisiones que aparentemente nos convienen a nosotros mismos. Me conviene esto, me conviene a ello, pero no consultamos al Señor. Y esa es una gran necesidad en estos tiempos, pero también en tu vida y en la mía, mi hermano. ¿Qué dijo David? Dijo así: no puedo con esta prueba, voy a hacer esto. Y en vez de usar la palabra, en vez de orar y buscar al Señor, tomó una decisión en su corazón. Y lo mismo nos está pasando en estos tiempos. ¿Qué pasa si los líderes en medio de esta congregación empiezan a dejarse presionar por un hermano, por una familia, por una necesidad, y hacemos un lado la palabra de Dios, hacemos un lado la guianza del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si tú tomas decisiones que van contra la voluntad de Dios? Va a haber consecuencias, hermanos. Saúl las vivió, David también las vivió. Pero la pregunta es esta: ¿qué decisiones estás tomando? ¿De acuerdo a tu corazón o de acuerdo al consejo de Dios? Porque fortalecerse en el Señor tiene que ver con su palabra, mis hermanos. Tiene que ver con oración. Y estamos tomando decisiones que no son agradables al Señor, y hay decisiones que ya tomamos y van a venir consecuencias. No lo digo yo, lo enseña la palabra. Porque ¿cuál fue la consecuencia de David? De repente llega a su casa pensando que todo iba a estar bien, y sus 2 mujeres no estaban. En aquel tiempo se daba la que
¿cómo se llama eso, hermano? La ¿qué? Poligamia, ¿no? Eran costumbres de los pueblos. Y de repente pareciera que todo estaba perdido. Y así a veces nos pasa. Pareciera que todo está perdido en tu matrimonio. Pareciera que todo está perdido, que las fuerzas se acaban, mis hermanos. Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve, alcánzalos, yo te voy a dar la victoria. Ellos estaban cansados, hermanos. Ellos no tuvieron tiempo de descansar. Venían de camino, venían de las batallas, estaban cansados y ahora tenían que ir detrás de esos amalecitas, porque eran enemigos del pueblo de Dios. Y tenían que ir tras ellos. Dios ya les había dado ¿qué? La victoria, ¿verdad? Vamos ahí a la palabra. Ahí donde estamos en el verso 30. Le dijo el Señor, los alcanzarás y los librarás. ¿A quiénes? A los cautivos, verso 8, ¿verdad? Y entonces dice la palabra que David tomó a sus hombres y se fueron, obedecieron la voz de Dios. Y a medio camino sucedió algo. Un lugar llamado Besor, donde había un torrente, dice que 200 hombres que andaban con David ya no pudieron más y ahí se quedaron. ¿Y qué hizo David? Otra prueba más. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a enfrentar una batalla con estos amalecitas, mis hermanos, y esa batalla iba a ser dura. Dice la escritura que esa batalla duró 1 día y medio, mis hermanos. Dice la escritura que eran más en número los amalecitas que los 400 hombres que acompañaban a David. Y aún con todo Dios les dio la victoria. Amén. Y no tan solo les dio la victoria, dice la escritura, que hubo un botín. Estos amalecitas eran como aves de rapiña, mis hermanos. Andaban robando, andaban propasándose con los demás pueblos. Y ellos acostumbraban mucho a robar el oro, la plata. Y ellos habían acumulado un botín muy grande, mis hermanos. Y sucedió algo. ¿Qué es lo que sucedió? Que recuperaron a las mujeres, que recuperaron a los niños, a las niñas, pero también se trajeron un botín. Verso 22. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y fíjense lo que contestó David. Y David dijo: no hagas esto, hermano mío, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Hasta ahí, mis hermanos. En medio de esos hombres, algunos, dice la palabra, que eran malos y perversos. Y yo me imagino que esos algunos eran también los que anteriormente incitaron al pueblo para apedrear a David. Y ahora ellos estaban opinando y estaban diciendo: pues nosotros fuimos a la batalla, se quedaron 200, ahora tenemos un botín, vamos a repartirnoslo entre nosotros y ellos solo que se queden con sus mujeres y ya. Pero David dijo: no es lo justo. A todos nos va a tocar igual. ¿Por qué? Porque David
tenía una sabiduría, mi hermano, que venía de Dios, un entendimiento que venía de la palabra de Dios, de su relación con Dios. Y él sabía que no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque era algo injusto y que Dios había establecido en los tiempos de Moisés que cuando se repartieran un botín debía ser de la manera justa. Y David sabía que esos hombres no se habían quedado por flojos, los conocía, se habían quedado ahí porque estaban cansados. Saúl se preocupaba por un puesto, por él mismo, por un liderazgo, por una opinión de los demás. David estaba preocupado por la oveja de su padre. David estaba preocupado por su relación con Dios. David estaba preocupado por sus hermanos. Por eso peleó con Goliat y lo derrotó. ¿Entiendes la diferencia? ¿Entiendes lo que había en el corazón de Saúl? ¿Entiendes lo que había en el corazón de David? Era diferente, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando viene la persecución? ¿Qué pasa cuando viene la prueba? Nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que vemos, por lo que vienen y nos dicen. Nos dejamos llevar y nos hacemos prejuiciosos, porque nadie sabía qué iba a pasar, pero había que tomar una decisión y David tomó la mejor. Y Dios habla a tu corazón el día de hoy, hermana, hermano. ¿Estás esperando en el Señor? ¿Te estás fortaleciendo en Él? Porque es una pregunta. Cuando viene la prueba, cuando de repente vienen decisiones que tenemos que tomar, ¿con qué sabiduría lo hacemos? ¿Con la que viene de lo alto? ¿Con la que tiene que ver con la piedad? ¿Con la que solo le pertenece a Dios? Los problemas que tienes en tu matrimonio, los problemas que tienes con tus hijos, en el trabajo, ¿cómo los estás enfrentando? Cuando uno se apoya en su propia prudencia, en su propia opinión, en su propio corazón, y no reconoce al Señor, tomará una decisión que al momento tal vez parezca la mejor, pero va a pasar el tiempo. Va a pasar el tiempo. Te vas a dar cuenta que Dios no te va a respaldar. Lo he vivido, mi hermano. David lo vivió. Y es una gran necesidad que tenemos nosotros de entender esto. Los jóvenes, los padres de familia, las hermanas que están criando a sus hijos, que están educando a sus hijos, a unas hasta a sus nietos. ¿Con qué sabiduría lo estás haciendo? ¿Te estás dejando llevar por este corazón tan perverso, tan malo? ¿O estás permitiéndole al Señor que te hable? Cuando David se fortaleció en el Señor, ¿sabes qué pasó? Cuando tú ves los salmos, pon el Salmo 34, hermano. Él dice esto. Ahí creo que es el 1. Bendeciré. ¿Bendeciré a quién? Bendeciré
al Señor. ¿Cuándo? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando viene la prueba, ¿tienes ese corazón para bendecir al Señor, para reconocerle? David sí lo tenía. ¿Y sabes por qué sí lo hacía? Porque estaba acostumbrado a una relación. Tu vida va a ser la misma si no entiendes esto. ¿La misma a qué me refiero, mi hermano? Eres un cristiano porque es una denominación, o eres un cristiano porque conoces a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, conoces el amor del Padre. Cuando tú conoces a Jesús, tu vida no puede ser la misma. No puedes ser la misma persona. David muestra un arrepentimiento verdadero, porque ambos se habían equivocado en sus decisiones. Pero David agarró y hizo algo. ¿Qué sigue diciendo? En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? ¿Tuvo temor? Sí lo tuvo. Pero él dijo: busqué al Señor y él me oyó. Cuando tu vida y la mía empiecen a abrazar esto, que es nuestra comunión con el Señor, porque para eso fuimos llamados. Lo más importante no es un ministerio, no es que la gente te vea aquí, que puedas predicar. Lo más importante no es eso. Lo más importante es que tú entiendas que solo en Él puedes confiar. Un día mamá no va a estar, escucha, papá no va a estar, y ahí adentro en tu corazón, así como yo lo he vivido, muchos hemos vivido esto, nos llenamos de dolor, de tristeza, de temor. ¿El dinero te ha ayudado con eso? ¿Mamá ha podido ayudarte con eso? ¿Un buen trabajo te ha ayudado con eso? ¿Qué ha pasado? El único que sabe librarnos de nuestros temores es el Señor. Porque hay temor cuando ves que tus hijos están como perdidos, que tu matrimonio no tiene esperanza. Hay una reacción. Pero Dios te habla hoy para que entiendas que si tú te acercas a Él, Él no te va a desechar, Él se va a acercar a ti. Pero yo lo quiero ver, eso es lo que dicta tu corazón. Pero cuando uno por la fe en su palabra se acerca a Él, sucede esto, dice. Es cuando Él nos libra de esos temores. ¿Qué va a pasar con tu vida mañana? No lo sabes, pero ¿sabes qué? Muchas veces por no saber eso hay temor. A veces decimos: yo voy a hacer esto mañana, voy a hacer aquello mañana, tengo estos planes, ya hice esto, ya hice aquello, ya tengo esto, ya tengo esto. Pero a final de cuentas, ahí en tu corazón hay un temor. Lo vivió un rey, un hombre que tenía una posición, que era responsable de multitudes. Pero ¿cómo un rey va a tener temor? Sí. ¿Te das cuenta?
que sucede. Puedes poner 15, 34:15. Deja que te hable el Señor. Los ojos de Jehová están sobre quienes. ¿Sobre quiénes están los ojos de Jehová? Y atentos sus oídos a quién. Ahí detente, mi hermano. ¿Quiénes son los justos? Los que han tenido un encuentro con el Señor. Los que han entendido que no pueden seguir llevando la vida que llevas de pecado. ¿Por qué de pecado? Sí, porque es pecado deshonrar a tu madre, mentir, codiciar lo que no es tuyo. Es pecado tener otros dioses. Es pecado tener esa imagen incorrecta del Dios que hizo los cielos y la tierra. Es pecado. Pero es que me lo enseñaron. Sí, te lo enseñaron las tradiciones, las costumbres. Pero hoy en este tiempo Dios envió a su Hijo, que es el resplandor de su imagen, la sustancia misma del Padre, para hablarte a ti y a mí, para que podamos conocer que su Hijo es el Cordero que quita el pecado mío. No necesito un sacerdote, no necesito una persona para decirle mis penas, mis congojas, mis temores. Él está cercano, cerca de tu boca y en tu corazón. Allí está el Señor. Cuando tú entiendes que Él es el Salvador, que Él murió en medio de este mundo por mi pecado, por el tuyo. Y eso se llama ¿qué? Fe. Eso se llama gracia. No lo merecía nadie, mi hermano. Nadie merecía lo que el Señor hizo por nosotros. Y lo hizo porque así dice: Él conoce a los justos, a los que va a llamar, a los que va a llamar. Donde va a llegar el tiempo, te va a llamar y lo vas a empezar a escuchar. Ay, qué bonito aquí. No, es Él. Es Él, se llama Jesús y quiere que lo invoques. Y entonces, como dice la palabra, Él está atento al clamor de ¿quién? De los que son suyos. ¿Escuchó a David? Sí, lo escuchó. David iba a morir, lo iban a matar sus propios hombres, pero Dios sabe librar a los suyos. ¿Qué sigue diciendo? La ira de Jehová contra los que hacen ¿quién? Para cortar de la tierra la memoria de ¿qué? ¿Te das cuenta de la diferencia de qué? De ser un hijo de obediencia y un hijo de desobediencia. Eso es lo que representa. Y hay un lugar para los hijos de desobediencia, y no lo establecí yo. Dios lo estableció, que el hombre muera solamente una vez, y después de esto va a juzgar al que actuó impíamente. Pero también va a juzgar a aquel que entendió de dónde Dios lo sacó, que actuó piadosamente, que tuvo compasión, que lo que recibió de gracia ahora lo da de gracia. ¿Qué sigue diciendo? El otro, mi hermano. 18. Cercano está Jehová ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo se fortaleció David? Así era. Así como esta oración, porque este es un canto, pero es una oración de David aquí en medio de la persecución, en medio de la prueba, en medio de tener un entendimiento que nadie lo podía librar. Y así dice la escritura: está cercano a los quebrantados de corazón. ¿Se pudo quebrantar Saúl? ¿Se pudo arrepentir Saúl? No podía enfrentar a Dios, y a veces nuestro pecado lo queremos esconder. Nadie lo ve, no va a pasar nada. Iglesia, si tú eres parte de esta congregación, y primeramente para mí,
Si nosotros estamos tomando decisiones injustas, estamos murmurando de los líderes, estamos haciendo cosas que no corresponden a la piedad, a lo que el Señor nos ha enseñado a llevar una conducta diferente. ¿Porque qué me hace diferente? ¿Porque creo? No, porque llevo por obra lo que yo creo, y ahí hay bendición. Fíjate lo que dice 19, bro. Ya terminamos. Di conmigo: muchas son las aflicciones ¿de qué? Del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sabes por qué David era justo? Porque cuando Dios le hablaba, obedecía. Eso nos hace justos. Dios te habla y te dice: sírveme con todo tu corazón. Dios te ha llamado y te dice: dame lo mejor. Y nos está costando mucho trabajo. ¿Cuántos jóvenes no están leyendo la palabra? ¿Por qué no puedes leer la palabra, joven? Hermano, padre de familia, que tienes un sacerdocio, un ministerio, ¿por qué no puedes leer la palabra? ¿Por qué te acomodas? Porque eso es lo que hace la diferencia, ¿no? El corazón nos va a llevar a la comodidad. Soy creyente, soy cristiano, pero prefiero no padecer, prefiero estar aquí, prefiero huir de lo que va a venir. ¿Por qué? Porque creo. La palabra de Dios dice: todos aquellos que quieran obedecer al Señor, que quieran vivir piadosamente, padecerán persecución. Y no queremos padecer persecución. La persecución que nos está viniendo, la prueba que nos está viniendo, es por desobediencia y no por obediencia. Es por falta de entendimiento en la voluntad de Dios. Y Dios hoy nos habla a ti y a mí, mi hermano. Muchas son las aflicciones de aquellos que van a tomar una decisión, vivir una vida diferente. Cuando uno ama a Dios, Dios no crees que ve tus labios y te escucha: te amo, Dios. ¿Sabes qué ve Dios? Cuando tú lo amas, cuando guardas su palabra, cuando guardas sus mandamientos. Así lo dice el apóstol Juan. El que dice que me ama, guarda mis mandamientos. Eso hace la diferencia, mi hermano. Eso es ser justo. Y entonces cuando uno vive una vida de esa manera, van a venir aflicciones, mis hermanos. Porque de repente en tu propia familia, ¿qué va a pasar? Te van a juzgar. ¿Por qué vas ahí? Estás mal. ¿Por qué vas a ese lugar? Estás mal. Estás siendo justo porque estás buscando a Dios, porque entiendes que no puedes llevar la vida que tienes. Entendemos que no podemos tener el control siempre de todas las cosas. David tuvo el control de todas las cosas. Saúl tuvo el control de todas las cosas. No, mis hermanos. Pero el Señor dice: muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas nos librará ¿quién? ¿Fue librado David? Fue librado. ¿Y qué aprendió David? Habían pasado años. La última vez que él había consultado al Señor, Primera de Samuel 23. (23:2). La historia que acabo de predicar es una historia después de esto. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David. ¿Qué le respondió?
ve, ataca a los filisteos y libra a ese lugar de Keila. Estaba en Judá. Pero los que estaban con David, ¿qué dijeron? He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Qué le respondió esa gente que estaba ahí en Judá? No eran los hombres de David, pero había gente ahí en ese lugar. Tenemos miedo, dice. Y ahora si vamos contigo a Keila para pelear con los filisteos, peor. Aquí me quedo. ¿Cuánto tiempo vas a llevar? Y no tomar la decisión correcta en tu vida. ¿Cuánto tiempo vamos a llevar? ¿Cuánto tiempo más pasará? Y así como decían estos hombres, es que así estoy bien, es que yo no puedo, es que yo no sirvo. Prefiero estar así. ¿Cómo? Con miedo, echándole la culpa a los demás, desconfiando de todo, prejuicioso, llevando mi vida por lo que dicta mi corazón y no la fe que he recibido en mi llamado. Es una decisión, mis hermanos. Pregunto, ¿entiendes el mensaje? ¿Qué vas a hacer? Hoy tal vez, hace rato veía que estaban quebrantadas las hermanas, se estaban quebrantando, estaba llegando la palabra, pero yo te digo hoy en el nombre del Señor, Él te va a seguir hablando. ¿Qué decisión vas a tomar? Vamos ahí a Filipenses 2, 5. ¿Qué dice, mis hermanos? ¿Me apoyan a leerlo? ¿Qué dice? Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. ¿Qué es lo primero que nos pide? Haya en nosotros, en mí nada más, en todos. Haya en nosotros, iglesia, en el más pequeño, en el más grande, haya el mismo sentir. ¿Qué significa el mismo sentir? El mismo corazón, el mismo espíritu, la misma fe, la misma voluntad de Dios. Haya en todos nosotros lo mismo, dice. ¿Qué dice? El 5, mi hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sigue diciendo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? ¿Qué forma tomó? La de Dios, porque en Él estaba toda la plenitud de la deidad, pero él decidió no tomar esa forma. El Dios de toda la creación se hizo hombre en la persona de Jesús y habitó en este mundo, y dice que Él tomó forma de siervo. ¿Qué significa? Que se puso una vestidura igual a la mía y la tuya. ¿Qué más sigue diciendo? Y estando en condición de hombre hizo algo, se humilló a sí mismo, se negó. Y eso que hizo, esa humillación, lo llevó a ser obediente. ¿A dónde?
¿Qué es lo que obedeció? ¿Por qué dice hasta la muerte y muerte de cruz? Nada más debería de decir una, ¿no? Pero dice que fue obediente hasta la muerte. Primero fue obediente hasta la muerte. ¿Qué tenía que hacer él? Por nosotros morir. Y él fue obediente. Pero hasta la muerte de cruz, ¿qué significa? Que ahí en la cruz, lo que yo merecía, él lo recibió. Lo que yo debía, él lo pagó. Eso es lo que significa, y fue obediente, dice. Pero ¿qué me enseña esto con el contexto que estamos hablando? David simboliza la figura de Cristo, mis hermanos. Y David muestra una actitud diferente que tiene que ver con la piedad. ¿Sabes por qué murió Cristo? Para salvarnos a nosotros, salvar nuestra alma de la eternidad sin Dios, en un lugar que dice la Escritura que es el lago de fuego, donde ahí van a llegar personas que no obedecieron al Evangelio, que no recibieron al Señor, que no creyeron este mensaje, que no tomaron una decisión, mis hermanos. Y Jesús fue obediente, dice. ¿Y qué sigue diciendo? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre qué. Esa obediencia que para otros, pobrecito, lo veían con misericordia, pero otros lo juzgaban, otros se burlaban. Pero todos esos padecimientos, toda esa persecución fue porque él obedeció la voluntad del Padre. Y el propósito era morir por nosotros, por los pecadores. Esa es la palabra fiel que nosotros tenemos que recibir. Mientras no entendamos este misterio, mis hermanos, no vamos a poder dar ese paso a darle lo mejor al Señor. Y es importante entender quién es Cristo. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de quién, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra. Ahí entras tú y yo, y debajo de la tierra, en esos lugares oscuros, ahí también Él es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que entendió David. Por eso se fortaleció en el Señor. ¿Por qué? Dobló sus rodillas, pero también dobló su corazón. ¿Cuánta necesidad tenemos que este corazón se doble ante Él? No podemos, o sí podemos, que derrame sus lágrimas por lo que Él hizo por nosotros. Había dos hombres, uno de un lado, igual que Jesús, estaban en la misma condición, estaban ahí crucificados los, y cada quien estaba recibiendo un pago, ¿verdad? Por lo que habían hecho. La Biblia dice que eran ladrones, eran homicidas, y de repente estaba uno acá, estaba el otro acá, y ellos vieron toda la escena, ¿no? Cómo el Señor venía cargando la cruz, cómo lo escupían, vieron cómo las mujeres lloraban ahí, cómo se escandalizaban los demás, cómo el cielo se llenó de tinieblas, y ahí estaban esos hombres, y de repente vieron cómo
crucificaron, le clavaron los clavos, levantaron la cruz, lo levantaron. Y ahí estaba con ellos. Y esos dos hombres, hermano, así como David y Saúl, tomaron una decisión. Y uno dijo: si todo el mundo dice que tú andas hablando que eres Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Qué estaba haciendo ese hombre? No entendía quién estaba a su lado. No lo entendió. Hizo un comentario donde él mostraba incredulidad, donde él confiaba en su corazón, en lo que veía, y no reconoció a ese hombre que estaba ahí siendo crucificado como el Hijo de Dios. Pero había otro hombre que se dirigió a él y le dijo: yo sé que tú eres el Cristo. Yo solamente te voy a pedir algo. Cuando se cumpla la palabra, cuando tú cumplas esa promesa que has dado, que un día vas a venir a redimirnos, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Los tres murieron, pero solo uno se levantó de los muertos. Y antes que el Señor muriera, le dijo a este hombre: por haber creído en mí, por haber entendido el regalo, ese hombre merecía morir por lo que había hecho. Pero ahí en ese mismo momento él no fue bautizado. Él no fue y buscó al sacerdote como Saúl, ¿no? Hay que consultar el Urín, hay que consultar con los profetas. No, es más, ni siquiera se bautizó. Pero ahí el Señor le dijo: por haberte arrepentido de lo que hiciste y por haberme reconocido a mí, un día estarás conmigo en el paraíso. Un verdadero arrepentimiento. ¿Y qué simboliza eso, mi hermano? Para que te quedes en tu corazón con este mensaje, y ya terminamos. Una decisión. Es una decisión. No sé cuántos años tengas, no sé cuánto tiempo lleves, pero a lo mejor tú dirás: pues yo conozco al Señor. Pero a veces estamos tan débiles, tan vulnerables a las circunstancias. Y aunque conozcamos del Señor, podemos dar lo que no tenemos, aunque ya lo tenemos, que es el amor que Él derramó en nuestros corazones. No podemos derramarlo a los demás. Y eso es que un síntoma de debilidad, mis hermanos. Cuando un hombre que tiene un llamado se humilla delante del Señor, a su tiempo el Padre, dice la Escritura, que lo va a librar, que lo va a exaltar. Has vivido menosprecios, has vivido persecuciones, hemos vivido un poco de todo, pero este mensaje es para tu corazón, para que nosotros nos humillemos. Si nosotros nos humillamos en medio de nuestras malas decisiones y lo enfrentamos a Él, no hay otro medio. O sea, a veces: hermano, ore por mí. El único medio es Jesús. El único medio para llegar al Padre es el Señor. El
único medio para tener autoridad es el Señor. El único medio para llevar fruto es caminar con Él en el mismo yugo, y no un yugo que pesado, un yugo donde Él dijo: ahora lo que enfrentes, las circunstancias, ahora va a ser más fácil, porque yo te voy a librar de tus temores, de lo que va a pasar mañana. Si tú te humillas, si tú me invocas, si